Dios les bendiga, hermanos, seamos bienvenidos nuevamente. Tenemos grandes bendiciones de parte del Señor diariamente y el día de hoy, nuevamente, hermanos, nos reunimos a esta hora a continuar nuestro estudio bíblico y pues, hermanos, tenemos mucho que aprender cada que abrimos la palabra de Dios. Sean bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar con una oración, así que inclinamos nuestros rostros, hermanos, cerramos los ojos, vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por concedernos todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Señor, reconocemos que pues no merecemos absolutamente nada. Sin embargo, tu bondad está presente todos los días, a cada instante. Muestra de esa misericordia, Señor, es que podemos reunirnos todavía, Padre Santo, podemos estar juntos a través de los medios electrónicos, Señor, y tener juntos en este mismo momento, este tiempo, Señor, como iglesia. Así que, sabiendo que tú te vas a dirigir a nosotros a través de tu palabra, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que tomes nuestro corazón y nos permitas tener tranquilidad, serenidad, Señor, atención para honrarte de esa forma también, pero también recibir y aprender de tu palabra. Gracias te damos, Señor, entonces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, solamente pues estamos a unos escasos versículos para terminar el Evangelio de Mateo, así que pues tengamos, hermanos, presente la bendición que ha sido esto para cada uno de nosotros y la perspectiva que el Señor nos ha enseñado a través del análisis de este hermoso Evangelio. La sección que nos toca ahora, hermanos, Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Mateo 28, del versículo 11 al versículo 15. Así que lo vamos a leer todos juntos, hermanos, allá en casa, fuerte, en voz alta. La porción de la escritura de esta tarde dice así: Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿De qué manera, hermanos, la verdad siempre trata de abrirse paso? Y jamás, hermanos, la verdad será oculta, no importa lo que ocurra. De la misma forma, hermanos, cuando el Señor habla de que no hay nada oculto debajo del cielo, todo a su momento llega a descubrirse. ¿Qué tenemos en el pasaje de hoy? Las mujeres habían presenciado, ¿se acuerda? El evento sobrenatural acerca de la resurrección. Llegaron a la tumba, llegaron al sepulcro, y resulta que cuando van llegando hubo un terremoto. Y en el momento que las mujeres logran ponerse, volver en sí después de esto, ven que la tumba, la roca que cubría la tumba está removida. Y que hay un ángel, un ser celestial ahí, diciéndoles: miren, el Señor no está. Entonces, aparte de ellas estaba toda la guardia romana que habían pedido los ancianos, los líderes, a Pilato para que custodiara la tumba, no fuera que los apóstoles se fueran o se hubieran robado el cuerpo. Lo interesante, hermanos, es que
nuevamente hacemos hincapié, la piedra removida en la tumba no fue para que el Señor Jesús saliera. La tumba, hermanos, la piedra removida de la tumba fue para que las personas vieran que Jesús ya no estaba ahí. Esto es lo que hace más grandioso la resurrección, hermanos, porque habla de que no existen límites, no existe, hermanos, nada que pueda detener absolutamente a Jesús. Esto es, hermanos, lo que produce en nosotros la fe. No existe un ser igual al Señor Jesús. No existe nadie que pueda igualar los eventos que hizo Jesús. Así que esto es lo maravilloso. Cuando ellas iban, hermanos, entre que tenían un poco de temor y tenían gozo en su corazón, Jesús aparece entre ellas. Les da un mensaje para que vayan y comuniquen, y ellas, hermanos, se postran a sus pies, abrazan sus pies y lo adoran. Y el Señor Jesús permite esa adoración. Así que es interesante ver precisamente todo esto para nosotros, porque nos da detalles acerca de los eventos ocurridos. Dice el versículo 11, mientras ellas iban, esto sucedió ahí, mientras ellas iban, llegaron, hermanos, los de la guardia. Dice que unos de la guardia fueron a la ciudad, salieron de la misma forma. Las mujeres salieron de ese lugar para llevar las buenas nuevas a la ciudad, para llevar la buena nueva a los discípulos. Mientras estos llegaban y daban el reporte de lo que había ocurrido, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Hermanos, hubo un testimonio veraz, hubo un testimonio. Imagínense el papel de estos soldados que llegan y dicen, sí resucitó. ¿Por qué? Tembló. De repente la piedra se movió y de repente un ángel apareció. Y el mensaje del ángel es que ya no estaba ahí. Y ellos estaban precisamente, hermanos, volvemos al punto, el poner a una guardia romana, hermanos, custodiando específicamente algo, implicaba que si ellos, hermanos, si ocurría algo mientras estaba su guardia, ellos eran condenados a muerte. Así que era peligroso para ellos, hermanos, decir, no supimos qué pasó, porque el cuerpo ya no está. Era peligroso para ellos decir, sí, se lo robaron mientras nosotros estábamos durmiendo. De ahí que viene el evento que viene después. Dice el versículo 12, ojo, en el 1 ellos dieron testimonio de lo que percibieron. Ellos dieron testimonio de lo que vieron. En el 12 dice, reunidos los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y esta es la parte interesante. Cuando la parte material o económica se vuelve un obstáculo, cuando nosotros, hermanos, no tenemos bien en nuestro corazón una convicción, y no solamente estamos hablando de dinero, hermanos, siempre y cuando lo que el Señor nos ha permitido ver, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha dado, se convierte en algo secundario, lo que veíamos en la mañana, ¿se acuerda? Entonces corremos peligro de caer, hermanos, en una perversión de nuestro camino. Y no estamos hablando de tener una mente retorcida, simplemente de desviarnos del objetivo original. Ellos llegaron. ¿Quién fue el que mandó poner la guardia? ¿Quién fue el que pidió la guardia? Los ancianos. Por eso es que estos hombres, en lugar de ir con su superior, de ir inmediatamente con el gobernador, con Poncio Pilato, se dirigen con las autoridades locales, con los sacerdotes, con los escribas, con los saduceos, con los fariseos, para decirles lo que pasó. Y entonces ellos, antes de que esto llegara a oídos del gobernador, le dieron una solución práctica que convenía a ellos. Les dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron esto, diciendo, decid vosotros, decir, esto es lo que ustedes tienen que decir. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Esto era peligroso para los soldados. Por eso la cantidad que tuvieron que haberles dado a los soldados debía haber sido mucha. Debía haber sido mucha. Porque su vida estaba en peligro. No solamente serían despedidos, sino que también corrían peligro de muerte.
Entonces, aquí la parte interesante, hermanos, diciendo, versículo 13, esto es lo que deben decir. Prácticamente le están diciendo, no digan lo que presenciaron. ¿Se acuerda el testimonio de Pedro en Hechos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los soldados llegaron y dijeron precisamente lo que habían visto. Y esto no convenía directamente al objetivo de las autoridades, hermanos, judías. ¿Por qué? Porque esto demostraba 100% que Jesús tenía la razón. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si todo el pueblo escuchaba que estos hombres admitían su error? Se hubiera venido abajo todo su sistema religioso. Y entonces nos daríamos cuenta que Jesús tenía la razón al afirmar que Él era el Mesías, que era el Cristo, que era el Hijo de Dios, que era Dios encarnado, que estaba dando autoridad a sus discípulos, que vino a explicarnos con su autoridad el Antiguo Testamento y todo lo que el Señor demostró. Así que tenemos que ponernos a pensar nosotros, hermanos, porque nuestro orgullo va a hacer que nosotros querramos tener la razón, aun cuando nuestro pecado esté delante de nosotros, cuando nuestras dudas nos ataquen, cuando los momentos de flaqueza lleguen. Si ya sabemos lo que dice la Biblia, tenemos que aprender a poner atención en lo que Dios nos está dando. Dice aquí, sus discípulos vinieron de noche. Recordemos que no era 1, ni 2, ni 3 soldados. Así que esto los ponía a ellos todavía más en ridículo, más en vergüenza. Lo hurtaron. ¿Qué no se dieron cuenta? Alrededor de 12 soldados romanos, que unas personas estaban moviendo la roca y sacando un cuerpo y todos estaban durmiendo. Eso es ridículo. Pero ¿sabe qué es lo interesante, hermanos? Que así es la mentalidad humana. Preferimos darle crédito a ideas ridículas porque se nos complica creer algo simple. Jesús es el Cristo. Preferimos bombardear y dar de lado, hermanos, de cualquier manera solución a nuestros problemas en lugar de simplemente confiar en Dios. Tardamos mucho tiempo en orar genuinamente, y cuando digo orar genuinamente, no se trata de un pliego petitorio. No hablamos de llegar con Dios, bendíceme, dame, cuídame, sáname, sino de una oración legítima. Y ya perdimos de vista todo eso. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Podrían haber hecho eso ellos? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque persuadieron, presionaron de tal forma que Jesús terminó en la cruz. Aún cuando Poncio Pilato admitió que Jesús no había cometido delito. Así que ellos, con esa arrogancia, tuvieron a bien el decirle a los soldados, tienen que decir esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cualidad de poder negar que quién es Jesús. Lo interesante, hermanos, es que esa información quedó desmentida cuando Jesús empezó a aparecer. La epístola a los Corintios, hermanos, Pablo dice que Jesús apareció a más de 500 personas. Así que no solamente, hermanos, estaba siendo evidenciado algo que aquí ocurre. Versículo 15. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Así que sí lo hicieron, agarraron el dinero y procuraron decir lo que les habían dicho que dijeran. Y aquí viene la parte interesante. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y ese hasta el día de hoy, hermanos, es hasta el día de hoy. Y no solamente por los judíos, hermanos, sino por toda aquella gente que prefiere luchar hasta el agotamiento con tal de no caer a los pies del Señor. Pero no existe una posición más grande, más noble y más segura que estar a la sombra del Omnipotente.
No hay más seguridad, hermanos, fuera del alcance de la misericordia de Dios. Y mire que su misericordia es basta, porque Él nos hace, hermanos, tener vida hoy, solo por su misericordia. Así que cuando nosotros entendemos qué significa, hermanos, que de cualquier manera alguien va a luchar porque no se sepa la verdad, implica que usted y yo que conocemos demos testimonio. No hablemos lo que no sepamos, hermanos. No se trata de que usted vaya y pretenda dar clases de griego, de arameo, de hebreo, sino que de usted y yo podamos hablar y decir: Jesús hizo esto en mi vida. He podido presenciar la obra de Jesús en mí. ¿De qué manera sobrenatural, de qué manera magistral, de qué manera tan ordinaria el Señor Jesús se ha manifestado en usted? Por eso es que los que integramos una iglesia venimos con el testimonio de poder al decir: Jesús tuvo misericordia de mí. No solamente hablar de lo que me digan. Recuerden que aquí, hermanos, en la iglesia tenemos prohibido contestar de esta forma. Mi pastor dice, en mi iglesia se enseña, a mí me dijeron, jamás contestar así. Eso es vergonzoso. Nuestra respuesta debe estar fundada, escrito está. Así contestaba Jesús. Y si esta es nuestra respuesta, implica que nosotros creemos en lo que está escrito en la Biblia. Y al creer en lo que está escrito en la Biblia, le estamos creyendo a Dios. Y entonces comienza a actuar en nuestra vida. Así que una persona, hermanos, que realmente invierte su tiempo en escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, obtiene bendición, obtiene paz. Pero esto no lo va a entender cualquier persona, hermanos. Muchas personas leen la Biblia con un solo objetivo: buscar errores, buscar falla, tener herramientas para atacar. Pero la Biblia también dice esto. Pero la Biblia dice: amaos los unos a los otros. Sí, pero también dice que Dios es justo. Así que tenemos que tener cuidado con todo lo que se nos bombardea de ideas, pretendiendo de ocultar la verdad. Y sabe que nadie jamás podrá detener la verdad ni el mensaje de Jesucristo. Si usted y yo no compartimos el mensaje, va a haber gente que va a salir a decir que Jesús no resucitó. Y habrá gente que va a salir a decir que Jesús no es Dios. Y habrá gente que se levante a decir que la iglesia cristiana evangélica es mala, es hereje, es una secta. No sé. Lo único que yo le puedo decir es que lo que está escrito aquí ha impactado miles de años, miles de culturas, millones de vidas, y hemos sido transformados. Y mi mensaje, tenemos que aprender a decir, no es una invitación a la religión, sino una invitación a una comunión con Jesucristo. Jesús está vivo, Jesús resucitó, Jesús es mi mejor amigo, Jesús es el Señor, mi Dios. Y Jesús está aquí entre nosotros hoy. Tenemos muchas buenas noticias que compartir. No importa cuántos se levanten a pretender decir lo contrario. Si el pueblo del Señor se levanta y habla, si el pueblo del Señor se levanta y vive la palabra, hay mucho que hacer, mis hermanos. Tenemos mucho que hacer y más. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente está partiendo de este mundo sin Jesucristo en su corazón. Así que tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que compartir. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias porque nos has concedido este tiempo, Señor, de estudio en tu palabra. Tenemos mucho que aprender, Señor. Tenemos mucho, Padre, por lo cual luchar. Señor, en el fragmento que vimos ahora, cuánta preocupación había por parte de la gente que no quería que este mensaje se supiera. Así que ellos admitían a través de esto que era verdad. Permítenos entonces tener esa convicción tan firme, segura, de vivir, Señor, al día, creyendo, actuando y glorificando tu nombre, Señor. La muerte retrocedió. Tu pueblo no. Tu pueblo avanza en tu dirección, hacia ti y tomados de tu mano.
Así que te rogamos esa fortaleza, ese ánimo, Señor, para poder hablar, compartir, predicar y vivir, Señor, según tu voluntad. Que podamos llevar mensaje de buenas nuevas. Que podamos, Señor, compartir el mensaje de la realidad y de la verdad. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Recordándoles, hermanos, que tenemos actividades en la semana normal, hermanos. En esta semana las actividades son normales. Tenemos nuestros devocionales semanales, el culto de oración, igual las lecturas, hermanos, diarias que continúan. El sábado, hermanos, por favor, ayúdenos. Jóvenes, tenemos reunión de jóvenes el sábado a las 4 de la tarde. Y la escuela dominical el próximo domingo a las 11 de la mañana y las actividades normales. Así que, pero tome nota, por favor, le quiero pedir que tenga ahí una hojita, un papel para que anote, agende las actividades que tenemos y de qué manera estarán. Domingo 28, que es dentro de 8 días, tenemos la temática en base precisamente en el recordatorio de lo que viene siendo la última semana del Señor Jesús, para cuando fue llevado a la cruz. Domingo 28, en el culto de las 12, tenemos el día de visitación. La temática es la entrada triunfal. La Biblia no habla de Domingo de Ramos, la Biblia habla de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces es lo que se conoce como el día de visitación. Por favor, apunte, domingo 28, 12 de la tarde, 12 en el culto normal, tenemos el día de visitación. De ahí, mis hermanos, jueves 1 de abril a las 6 de la tarde tenemos el día de comunión. Tenemos una temática acerca de la última noche que el Señor Jesús estuvo con sus apóstoles en cuanto a oración. Así que jueves 1 a las 6 de la tarde tenemos día de comunión. Viernes 2 a las 3 de la tarde tenemos, hermanos, el culto de las 7 palabras. Las 7 frases poderosas que Jesús dijo estando en la cruz del Calvario. Viernes 2 a las 3 de la tarde, culto de 7 palabras. Domingo 4, hermanos, a las 7 de la mañana, como es costumbre para nosotros aquí en Oreb, hermanos. Domingo 4 a las 7 de la mañana tenemos el culto de resurrección. Domingo 4 a las 7 de la mañana tenemos el culto de resurrección y de ahí nuestro culto normal a las 12. Esas son las actividades, hermanos, que tenemos, así que por favor apúntelas, agéndelas y tengamos presente, hermanos, esta actividad para que podamos participar en ellas. Así que pues son los avisos que tenemos, hermanos. Deseamos que Dios le dé un feliz inicio de semana, así como una semana llena de bendiciones. Les mandamos un abrazo, hermanos, y no se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, nunca se le olvide, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.